Una de las órdenes más controvertidas de la historia. ¿Qué secretos esconde el Vaticano desde hace años? Saludos. Hoy vamos a hablar de la tristemente célebre Orden de los Jesuitas. ¿Es cierto que durante la formación de la orden acuñaron monedas con la imagen del diablo? Si los jesuitas realmente apoyaron la política de falso Dmitri Bimeu en Rusia. ¿Y qué secretos ocultan esta dirección hasta la fecha? Asegúrese de ver el video hasta el final para tener una comprensión completa de la orden jesuita. El surgimiento del movimiento y sus principales funciones. Recordemos primero cómo se formó la orden de los jesuitas y cuál era su finalidad. Este movimiento de la Iglesia Católica Romana se originó en 1534 y 6 años más tarde fue aprobado oficialmente por el Papa Pablo III. En contra de muchas afirmaciones y de la opinión pública, la Orden de los Jesuitas no es en absoluto una organización religiosa. En primer lugar, está directamente relacionada con la acción política. Usted se preguntará, ¿y la relación con el Vaticano y el Papa? Y aquí todo es muy sencillo. Los miembros de la Compañía de Jesús han elegido una estrategia completamente nueva para su desarrollo. Así, en el periodo de su formación, la orden jesuita comenzó a cumplir las siguientes funciones. En primer lugar, la educación. En todo el país comenzaron a abrir escuelas, y de forma gratuita. Esta función se convirtió en una de las claves en las actividades de los jesuitas. En segundo lugar, ayudar a los enfermos y necesitados. Para ello, se abrieron varios hospitales e incluso orfanatos. En tercer lugar, la función empresarial. No es ningún secreto que los jesuitas intentaron cuidadosamente ocupar un lugar especial en el campo del espíritu empresarial y la inversión de capital. Así es como la orden de los jesuitas atrajo la atención de los demás e incluso predispuso a los segmentos pobres y desfavorecidos de la población. La gente observaba atentamente las actividades de los jesuitas. Pero aún así, la orden se concentraba en las categorías superiores de la sociedad. Aunque los jesuitas eligieron como objetivo principal enseñar a las masas los fundamentos del catolicismo, así como el desarrollo de la ciencia y la promoción de la labor misionera, se interesaron por otros asuntos. De esto hablaremos un poco más adelante. Jefe de la Orden de los Jesuitas. Como comprenderá, tal o cual organización consta necesariamente de varios elementos interrelacionados. Simplemente, la estructura. Así, la característica principal de la estructura de la orden jesuita es la siguiente. Contrariamente a la percepción común a la cabeza de la orden, no es el Papa y el general. Él todavía tiene otro nombre no oficial, Papa Negro. Y aquí, sobre el Papa de Roma, los jesuitas no estaban particularmente preocupados. Es de destacar que en el siglo XVI se acuñó monedas, que representa a esta persona en la forma del diablo. Por supuesto, no tan inmediatamente, pero si se gira la moneda de arriba a abajo. Y entonces la imagen de una persona corriente encarnaba el lado oscuro. Una vez, incluso Napoleón Bonaparte en una forma dura expresado acerca de los miembros de la Sociedad de los Jesuitas. El gobernante francés habló repetidamente sobre el poder de la orden y la llamó despótica. La propagación de la orden jesuita en otros países. ¿Sabe usted que la propagación de los jesuitas tenía a otros países de Europa, Asia y América? Y no en vano. Desde el siglo XVI, la orden se opuso activamente a la Contrarreforma. Puesto que el protestantismo sirvió de denominación para gente lectora, que absorbía toda la información nueva y novedosa, no dejó tranquilos a los jesuitas. Sobre todo porque estos últimos se dieron cuenta. El catolicismo podía ser desplazado. De ahí la respuesta a la pregunta de ¿por qué la orden de los jesuitas promovió inicialmente el ámbito educativo? Para que la gente tuviera una comprensión completa y correcta del catolicismo. Así, uno de los pioneros en el campo de la labor misionera fue Francisco Chaverius. Comenzó a predicar los fundamentos del catolicismo en los países orientales, China y Japón. En este empeño, el jesuita contó con la ayuda y el apoyo de Portugal, que estaba interesado en la economía entre los países de Oriente. La orden consiguió extender su influencia en el continente americano. Así, en Paraguay,
A principios del siglo XVII, surgió incluso su propio estado de los jesuitas. Allí existió durante casi 160 años. Por último, los jesuitas intentaron extender la política de su influencia en Europa. Sin embargo, sus planes fueron considerados egoístas y contrarios a todas las normas y leyes. Por eso, la orden fue expulsada de Francia, España, Portugal, etc. Los jesuitas también consiguieron visitarnos en Rusia. Este acontecimiento tuvo lugar al comienzo de la Guerra de Livonia. Al principio, la orden prometió ayudar a nuestro estado. Por tal ayuda, el zar ruso Iván IV el Terrible llegó a ofrecer tierras gratuitas y otros privilegios. Pero cuando los jesuitas apoyaron inesperadamente la política del falso Dmitri I, fueron expulsados del territorio ruso, la orden de los jesuitas hasta la fecha. Y ahora hablemos de lo más importante. Llamamos su atención que la orden de los jesuitas desde aquel tiempo no se ha ido a ninguna parte. Continúa sus actividades hasta el día de hoy. En la inmensidad de Internet, incluso se puede encontrar un sitio entero dedicado a los partidarios de esta dirección. Lo único que hay que recordar es lo más importante. Hay tanto lados positivos como negativos de esta dirección. Por el momento, prácticamente no es un secreto para nadie que esté realmente en el tema, que la orden de los jesuitas es algo más. Como dijimos antes, de hecho, no tiene nada que ver con la religión, y todo porque el objetivo de los jesuitas permanece inalterado desde hace muchos años. La misión principal de la orden es crear un gobierno mundial único con una religión mundial única. Esto, a su vez, sugiere que los jesuitas son toda una élite política que persigue sus propios objetivos. Sin embargo, no hay que olvidar la nobleza de los miembros de esta sociedad. Por ejemplo, la orden de los jesuitas continúa su servicio a la Iglesia y a la sociedad. Hay actividades esclarecedoras en ámbitos como la educación, la caridad y el apoyo a algunos segmentos de la población. Con el apoyo de los jesuitas, se están construyendo colegios e instituciones educativas para proporcionar una educación de alta calidad a la futura generación de nuestro país. Asimismo, los partidarios del movimiento prestan especial atención a todo tipo de investigación científica. La atención de la Orden de los Jesuitas también se centra en ayudar a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Trabajan con refugiados, prestan apoyo a ciudadanos socialmente desfavorecidos y luchan contra la injusticia en todo el mundo. Quizá por eso están comprometidos con el objetivo de crear un Estado igualitario. También es significativo que hoy la Orden de los Jesuitas se adhiera al lema: llegar a ser personas para los demás. Sin duda, esto es un gran mérito y honor para los representantes de esta dirección. Pero, ¿por qué la Orden de los Jesuitas sigue siendo controvertida en todo el mundo? Para responder a esta pregunta, basta recordar un detalle importante. Se trata de Alberto Rivera, un activista religioso que dedicó muchos años de su vida a estudiar teorías sobre el país Vaticano. Entonces, un día tuvo acceso a la fuente de los movimientos jesuitas. Hay incluso una entrevista entera dedicada al hombre en cuestión sobre este tema. Se puede encontrar libremente en Internet. Así, cuando Rivera estudió las fuentes del movimiento jesuita, centró su atención en lo siguiente. Se enteró de que los jesuitas identifican la actividad de Dios con el Papa. Además, la orden afirma que el catolicismo romano está directamente relacionado con la Iglesia cristiana. Por último, según los jesuitas, se cree que la mayoría de las profecías del Apocalipsis se han cumplido desde el reinado del emperador romano Nerón. Conclusión. Así pues, la actividad de la Orden de los Jesuitas es ambigua. Por un lado, los miembros de este movimiento siguen llevando a cabo una actividad iluminadora. Y por otro lado, la orden habla de planes muy diferentes que dan en los jesuitas la élite muy real del mundo moderno.